Médicos, ¿cómo están? Continuamos con nuestras clases para el ENAR 2024. Estamos en la sección de neonatología y vamos a continuar con nuestro top 20 de temas para este ENAR 2024. Hoy toca ver enterocolitis necrotizante, tema súper relevante, siempre preguntado, por lo que lo vamos a revisar. La definición, de acuerdo a la guía de práctica clínica, es un proceso inflamatorio intestinal agudo y se produce en neonatos con bajo peso al nacer. Además, va a estar caracterizado por necrosis isquémica de la mucosa gastrointestinal y por lo tanto puede conducir a peritonitis y también a perforación. Recuerda que es la patología digestiva adquirida más frecuente y grave en neonatos, y es una pregunta de NARM. Y también su etiología va a ser multifactorial, involucrando situaciones como isquemia, hipercrecimiento bacteriano, así como respuesta inflamatoria sistémica. Muchas veces esta se puede asociar incluso al inicio temprano de la vía oral, más allá de todo aquello que no sea lactancia materna. Entonces, en cuanto a la epidemiología, ya revisábamos, ¿no? Es una patología frecuente de recién nacidos. La incidencia va de 3 por cada 1000 nacimientos vivos, con una mortalidad entre 20 y hasta 48%. Las secuelas más importantes son justamente en orden de consecuencia, la perforación intestinal que podría llevar a la resección quirúrgica amplia del intestino y por lo tanto que los pacientes padezcan síndrome de intestino corto. Y tú sabes que eso significará mala absorción, alteración en el crecimiento, modificaciones en el neurodesarrollo, entonces es muy importante esta patología. Factores de riesgo, la guía de práctica clínica nos marca muchísimos y hay que tener en cuenta cuáles son los que nos pueden preguntar. Entonces, se deben considerar los siguientes como generales. Son la prematurez, la ventilación asistida, así como veíamos en el reneo, la sepsis, sobre todo por bacilos gram negativos, como puede ser Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, todos estos. Hipotensión o choque, que puede hacerse con la misma sepsis, ruptura prematura de membranas, y también de aquí podría ser incluso por coriamnoides o también otra vez que produzca la sepsis, y sobre todo en pacientes con nacimiento extrahospitalario por las condiciones de higiene. Ahora, tenemos también situaciones específicas para recién nacidos con bajo peso al nacer. Entonces, aquellos con menos de 1500 gramos se recomienda considerar como factores de riesgo para ya presentar un estadio clínico 2 de enterocolitis necrotizante las siguientes situaciones: que el paciente haya presentado neumonía congénita, uso de indometacina para el cierre de persistencia del conducto arterioso, uso de surfactante y también asociado a mayor edad materna. Ahora, factores de riesgo que aumentan la mortalidad pueden ser anomalías congénitas, sepsis confirmada y también el uso de gamma globulina IB en caso de aloinmunización. Y finalmente, una muy importante que se ha llegado a preguntar en el ENARM, se recomienda considerar como factor de riesgo la realización de 3 o más transfusiones en niños de peso muy bajo, con menos de 1500 gramos, que pues no venía acá, entonces la dejamos de este lado. Entonces, todos estos son factores de riesgo que debes identificar en tu caso clínico, porque también te pueden estar hablando de un paciente con enterocolitis necrotizante. Sin embargo, también hay algunas medidas preventivas que incluso nos recomienda la guía de práctica clínica. Algunas son restricción hídrica en prematuros, esto es muy importante, así como incluso se recomienda el uso de probióticos. Y el primero que nos marcan es Bifidobacterium lactis. Entonces, sí se pueden utilizar probióticos, pero con monitoreo. En menores de 32 semanas de gestación, como vemos aquí, se recomienda el ordeñamiento del cordón umbilical como medida para prevenir el desarrollo de enterocolitis necrotizante. También se recomienda realizar ayuno pre, trans y post transfusión sanguínea. Como tal, la guía de práctica clínica nos recomienda el uso de la pentoxifilina y también nos recomienda agregar esquema de madurez pulmonar si tenemos menos de 36 semanas de gestación. Si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene que ver justamente con los factores de riesgo, donde revisábamos que justamente la sepsis neonatal es una causa importante de enterocolitis necrotizante, sepsis que puede ser secundario a una enfermedad de membrana hialina, que justamente se va a prevenir agregando el esquema de madurez pulmonar. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante. No solo prevenimos esa situación, sino muchas complicaciones, intubación, esta enterocolitis necrotizante, sepsis, mayor estancia hospitalaria, etcétera, etcétera. El cuadro clínico es característico. Te van a poner un neonato que tenga 2 a 3 semanas de vida. Eso es lo que tienes que buscar en tu caso clínico. Un niño que tenga de 2 a 3 semanas de vida.
Se va a presentar sobre todo con intolerancia a la vía oral, presentando más de 2 vómitos. Así lo marca la guía de práctica clínica. Este vómito va a ser de contenido biliar o hemático, así como también podemos presentar por lo mismo retención gástrica biliar o hemática. Es difícil que encontremos como tal restos alimenticios. Va a ser contenido entonces biliar o hemático. Una distensión abdominal de más de 2 centímetros y también podemos encontrar datos de sangre oculta en heces. Eso va a ser muy importante. Alteraciones sistémicas. Acuérdate que los bebés como tal solo pueden llorar y dejar de actuar para demostrar que tienen alguna alteración o que están en un estado grave. Entonces van a presentar letargia, inestabilidad térmica o hemodinámica y también pueden presentar bradicardia o apnea. En caso de que ya tengamos perforación intestinal, nos refiere la guía de práctica clínica que va a presentar mácula o mancha azul en la pared abdominal. Parecido a la pancreatitis, sí, porque al final es lo mismo. Es esa sangre que ya se extravasó y que pues lo que vemos al final es la comunicación con la piel. Aquí viene lo más importante, el diagnóstico y lo que va a ser las escalas de Bell. Entonces, primero vamos a iniciar con la radiografía de abdomen, que de acuerdo a la guía de práctica clínica va a ser el estudio inicial. Tienes que recordar, médico, que una cosa es el estudio inicial, el estudio de elección y el gold estándar. El estudio inicial siempre acuérdate, es lo primerito que le vas a pedir. Te llega un paciente de urgencias y lo primero que quieres hacer es saber hacia dónde va a continuar tu algoritmo diagnóstico, que es lo primero que le tienes que pedir antes de tomar algo que sea más complejo o más invasivo. Y casi siempre van a ser los estudios más simples, en este caso una radiografía. Como vemos, ante la sospecha clínica de enterocolitis necrotizante, tienes que realizar una radiografía de abdomen cada 6 horas, en donde lo que vas a encontrar es el engrosamiento de las paredes intestinales, así como niveles hidroaéreos. Dato de obstrucción completito, o sea, no tiene más. La diferencia es que tu paciente es un neonato de 2 semanas y que también está teniendo vómito de contenido biliar o hemático. Si esto sigue progresando, entonces vamos a presentar la neumatosis intestinal con el famosísimo signo del doble riel, que es el que estás observando acá. Vamos a hacerle un poquito de zoom para que lo puedas ver mejor. Lo vemos acá, si nosotros nos acercamos, pues aquí vemos este doble riel o este doble contorno en la pared abdominal. Muy bien. Y finalmente, también lo podemos encontrar con gas en la vena porta, que es el que estamos observando de este lado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque todo esto nos está hablando justamente de que el paciente ya está teniendo gas en todos lados y eso se puede poner aún más grave. El neumoperitoneo se vería justamente como aire subdiafragmático en un paciente que se detecta una placa de pie. Esta imagen no lo contiene. Lo que nos importa aquí es justamente como vemos acá, las asas intestinales que están dilatadas, como vemos aquí, la neumatosis portal, que es esta de acá, y también la neumatosis intestinal, que es la flecha que vemos aquí con el signo del doble riel. Hay que tener eso en cuenta cuando estemos revisando la radiografía. El ultrasonido abdominal como tal va a ser el gold estándar y el siguiente estudio a tomar en cuenta. Tomamos directamente la captura de la guía de práctica clínica porque esos datos son preguntados ampliamente. Entonces, aquí tenemos, se recomienda considerar el diagnóstico de enterocolitis necrotizante con los siguientes hallazgos ultrasonográficos que tienen más del 90% de sensibilidad y especificidad. Por ultrasonido, igual gas en vena porta, neumatosis intestinal, aire libre, adelgazamiento de la pared intestinal, ausencia de peristalsis por ultrasonido, así como ascitis simple y colección focal de líquido, aunque esos dos son menos frecuentes. Lo que estamos observando acá justamente es la aparición de gas. Todas estas líneas y puntos de color blanco o que son hipericoicas, perdón, van a reflejar el gas que está atorado o que se está presentando directamente en lo que es el intestino y la vena porta. Hay que tener eso en cuenta. Igual podríamos ver que hay adelgazamiento de las paredes intestinales como se está observando acá. Y si nosotros tuviéramos un video, pues veríamos que justamente el intestino no se está moviendo para nada. Aquí como tal, esta podría ayudarnos un poquito como líquido libre, pero es demasiado poco, entonces no lo estamos tomando tanto en cuenta.
Como tal, directamente la guía de práctica clínica aquí nos agrega que se recomienda el manejo quirúrgico cuando se encuentre neumatosis intestinal y engrosamiento de la pared intestinal. También nos da otra nota. Los hallazgos de neumoperitoneo, ecogenicidad de la pared intestinal, engrosamiento de la pared intestinal, adelgazamiento de la pared intestinal, ausencia de perfusión por Doppler, ausencia de peristalsis, ascitis compleja, colección focal de líquidos y dilatación sugieren necesidad de manejo quirúrgico, pero más importante, ya nos está dando pronóstico, aumentan el riesgo de fallecer. También nos hace énfasis la guía de práctica clínica en otro estudio, que es la proteína de unión a ácidos grasos o el IFABP, donde nos recomienda que en los centros que cuenten con esta medición en sangre y orina, se puede utilizar para identificar niños con riesgo de enterocolitis necrotizante estadio mayor a 2 con los puntos de corte. Estadio 1 cuando está en 0.69, estadio 2 cuando está en 0.76 y estadio 3 cuando supera el 0.84. Esos son los puntos de corte en caso de que te lo pregunten. Aquí viene otra cosa extremadamente importante que hay que saberse prácticamente de memoria. Lo que más debemos destacar quizá es lo que está en los signos abdominales y radiográficos. Al final, la escala de Bell lo que nos va hablando es de la progresión de la enfermedad. Entonces, cada estadio va a ser lo mismo que el anterior, más otra cosa. Así es la forma más fácil de recordarla. Tenemos tres estadios y a su vez cada uno con una subclasificación A o B. El estadio 1 siempre va a ser sospecha. El estadio 2 es una enterocolitis necrotizada confirmada, pero que todavía no es severa, mientras que el 3 ya ahora sí es severa. Y ahorita vamos a revisar qué tiene cada una. Entonces, el estadio 1A como tal es la sospecha, donde vamos a tener alteraciones clínicas, abdominales y radiográficas. En las clínicas podemos tener los datos que hablábamos del niño que está sufriendo, inestabilidad térmica, apnea, bradicardia y letargo. A nivel abdominal, podemos presentar distensión abdominal, retención gástrica, vómitos y sangre oculta en heces. Y a nivel radiográfico, va a estar normal o podemos tener una dilatación de las asas intestinales, pero va a ser leve. En el estadio 2 es la sospecha. La diferencia es que prácticamente ya estamos teniendo mayor sangrado intestinal. Por lo tanto, el paciente va a tener hematoquesia, que recuerde que esto nos habla de que el sangrado de tubo digestivo está en medio o en bajo. Eso quiere decir que está sangrando el intestino, no es el esófago, no es el estómago, pero la cantidad ya es más importante, por lo tanto lo vamos a encontrar de un color que es rojo pinoso. Esa es la hematoquesia. Luego viene el estadio 2A, que ya es una confirmada, pero hasta cierto punto es leve, donde igual tenemos los mismos datos clínicos, inestabilidad térmica, apnea, bradicardia y letargo. Signos abdominales, lo mismo, la distensión abdominal, los vómitos, la retención gástrica, pero ahora vamos a tener ausencia de ruidos intestinales, o sea, eso ya está dañado. El intestino ya no se puede mover y por lo tanto la peristalsis está perdida y ya puede presentar dolor a la palpación. Eso es como lo que más yo recuerdo del estadio 2, que ya tiene dolor a la palpación el niño. Y a nivel radiográfico ya vas a encontrar una dilatación de asas evidente, ilio, y ya vas a presentar la neumatosis intestinal con el signo del doble riel que estábamos revisando. En el 2B está confirmada y es moderada. Por lo tanto, ya empieza a tener datos de alteración hemodinámica, como acidosis metabólica, que justamente corresponde a que está con hiperlactatemia y con ya un estrés más importante, y también con trombocitopenia. Como vemos acá, también va a presentar a nivel radiográfico ascitis. Eso es lo importante en este caso. Entonces, recordemos poco a poco. Sospecha 1A es un paciente con inestabilidad hemodinámica, vómito, distensión abdominal y que puede tener las asas o no ligeramente dilatadas. El 1B es cuando ya presenta hematoquesia. El 2A, que es una confirmada, es cuando ya tiene ilio, dolor a la palpación, dilatación de asas y neumatosis intestinal. Y el 2B es cuando ya tiene acidosis metabólica, trombocitopenia y acidosis temprana. Hasta aquí, el niño todavía la puede lograr, pero ya cuando nos pasamos al 3, empieza a haber problemas. Tenemos el 3A, que es una severa con preservación del intestino,
O sea, el paciente sí va a estar en choque, pero hasta cierto punto no se ha perforado. Aquí ya vamos a tener datos de choque, entonces, hipotensión, bradicardia, apnea, puede presentar CID incluso, como vemos aquí, solo era trombocitopenia, ya puede presentar una acidosis mixta, que pues ya está siendo, tratando de compensar, pero no lo está logrando, y neutropenia. A nivel abdominal ya puede presentar peritonitis y dolor a la palpación marcada. A nivel radiográfico, la ascitis va a ser todavía más importante. Y finalmente, la severa, pues eso es el destino perforado, donde igual el paciente ahora sí está completamente chocadísimo. Hipotensión, bradicardia, apnea, acidosis, neutropenia, dolor a la palpación marcada, abdomen en madera y a nivel radiográfico, como se perforó, ahora sí tendremos el neumoperitoneo. Entonces, este paciente ahora sí ya se está poniendo muy sombrío el cuadro. El tratamiento inicial no es quirúrgico, es médico. Aunque el paciente esté perforado, hay que saber dar el tratamiento médico antes de operar. Entonces, tenemos tratamiento antibiótico, el cual nos recomienda la guía de práctica clínica de acuerdo a los antibióticos disponibles, la microbiota del hospital y escalonar de acuerdo a los resultados de cultivo. Como tal, no se recomienda usar metronidazol ni clindamicina en el estadio 2, ya que no modifica la progresión de la enfermedad ni la mortalidad. Y entonces, ¿cuál se recomienda? Se recomienda piperacillina tazobactam hasta cierto punto como tratamiento empírico inicial o cefotaxima. Estos medicamentos tienen una cualidad y es que son pseudomonas aeruginosa. Por eso es el que se recomienda como tratamiento inicial en estadio 1. Cuando ya estamos en estadio 2, como tal, todavía se recomienda piptazo, pero cuando ya estamos en estado 3, se sugiere agregar a lo que ya teníamos, el piptazo, la cefotaxima, el metronidazol. Así es como te vas a ir. Sin embargo, también nos hace una anotación la guía de práctica clínica, donde nos indica que con clindamicina se puede presentar estenosis intestinal. Entonces se recomienda sobre todo metronidazol. Recuerda que con eso estamos cubriendo microorganismos anaerobios y también algunos parásitos. Entonces, por eso se agrega metronidazol. Ahora, no basta con dar un antibiótico, hay que darle confort al niño. ¿Por qué? Pues porque el dolor también te puede chocar. El dolor es algo que te debemos que tratar. Entonces, también tenemos el tratamiento que se debe indicar. Podemos utilizar morfina, 10 a 20 microgramos kilo hora, el poderosísimo fentanil, 3 microgramos kilo dosis, máximo 6 al día, o infusión de midazolam, 0.1 a 0.25 miligramos kilo hora. Esto en neonatos con dolor con un conforneo mayor de 14 antes y después de la cirugía. No te tienes que ofender el conforneo, eso no va. Solo tienes que saber que si te preguntan el tratamiento analgésico, esas son las opciones, morfina, fentanil o midazolam, y esa es la dosis que debes conocer. Si te tuvieras que aprender una de aquí para todo el ENAR, la que yo te recomiendo es morfina. Esa es la que más te llega a preguntar. Entonces, una forma resumida del tratamiento. Estadio 1, monitoreo estrecho. Vas a revisar que tu paciente esté bien. A lo mejor le das tratamiento antibiótico, le das confort y analgesia y listo. Pero sobre todo, monitoreo estrecho. Estadio 2, ahora sí o sí, antibiótico empírico con piptazo, cefotaxima, agregas metronidazol y analgesia. Y estadio 3, drenaje peritoneal en pacientes que ya tengan inestabilidad hemodinámica o metabólica. Y también se recomienda resección intestinal cuando el paciente presente perforación, necrosis o en su defecto segmentos isquémicos. Este es el algoritmo de la guía de práctica clínica, que pues prácticamente es revisar los estadios de Bell, pero lo queremos revisar a fondo porque aquí nos va a decir qué se va a hacer en cada estadio tal y cual. Entonces, aquí tenemos el estadio 1, que recordemos, es la sospecha. Otra vez, lo repetimos porque sí o sí te lo van a preguntar por estadio médico. Entonces vale mucho la pena que si no prestaste mucha atención a todo lo que ya dijimos, te regreses a este algoritmo y a este minuto del video una y otra vez hasta que te lo sepas de memoria. Me lo vas a agradecer. Estadio 1, sospecha, el paciente tiene letargia, distermia, apnea, bradicardia, un residuo gástrico y emesis que pueden ser biliar o hemático, sangre oculta enesis y también una radiografía normal o un hilio leve. Aquí se recomienda ayuno y antibióticos por 3 días, piptazo, cefotaxima. Evaluación completa de la sepsis y descartamos otras causas de hilio. Estadio 2, acuérdate, igual a 1A
más, ahora sí, la hematoquesia, que aquí prácticamente nos lo están dando como rectorragia, ¿no? Pero bueno, estadio 2 es lo mismo que el 1A, pero cuando ya tenemos una ausencia de peristalsis y dolor abdominal. En la radiografía ya podemos encontrar dilatación de asas y neumatosis intestinal. Aquí el tratamiento es ayuno, cultivos para poder escalar tratamiento, antibiótico por 7 a 10 días, ahora sí, ¿no? Piptazo más metro y valoración por cirugía pediátrica. A partir de aquí todas van a incluir la valoración por el cirujano pediatra. El 2B es lo mismo que el 2A, pero con un dolor ahora sí definido, una celulitis abdominal o masa en el cuadrante inferior en el derecho, eso es muy importante y también diferencial con apendicitis, dilatación de asas y neumatosis intestinal. El tratamiento es el mismo. También vamos a tener acidosis metabólica leve, trombocitopenia y en la radiografía gas en vena porta. La diferencia con el leve es que el antibiótico se va hasta 14 días, no solo 10. El estadio 3, ahora sí, ya tenemos hipotensión, bradicardia, apnea, un dolor importante, peritonitis, neutropenia, acidosis respiratoria y metabólica, CID. Entonces aquí el tratamiento va a ser resucitación con líquidos porque el paciente como tal está en choque, soporte inotrópico porque está en choque, asistencia respiratoria en caso de que la requiera por el choque y valorar también la, al cirujano pediatra e incluso una paracentesis diagnóstica por la citis tan importante para saber ante qué agente nos estamos enfrentando. Y finalmente, en la perforación intestinal, pues ya tiene neumoperitoneo y por lo tanto el tratamiento directamente es con el cirujano. ¿Listo, médico? Si hay mejoría, continuamos manejo y vigilancia estrecha. Se valora el egreso y se controla por la consulta externa. Si no, hay mejoría tras la cirugía, pues hay que reclasificar y revalorar a nuestro paciente. Eso es todo, médicos, por enterocolitis necrotizante. Puntos para llevar a casa. Recuerda que la clindamicina se asocia a estenosis intestinal, por lo que está contraindicada. Otros factores de riesgo son la coriamnionitis y el tabaquismo. Recuerda que en niños con un peso menor a 1500 tienen como factor de riesgo adicional si presentan 3 o más transfusiones. Recuerda que las secuelas más importantes van a ser perforación intestinal y el síndrome del intestino corto. Recuerda que el estándar de oro es el ultrasonido abdominal en 4 cuadrantes y tenemos que prestar atención el cuadrante inferior izquierdo, pero más que nada el derecho. Recuerda que el ultrasonido abdominal tiene sensibilidad y especificidad del 90%. Esa fue pregunta que me hicieron a mí en el ENARM de 2022. Recuerda que las indicaciones de tratamiento quirúrgico en etapa clínica 3B son perforación, necrosis o isquemia. Recuerda que la necrosis va a ser de la mucosa intestinal y por lo tanto va a ser transmural. Recuerda que el antibiótico profiláctico en la etapa 1 va a ser metronidazol y recuerda dar tratamiento analgésico con morfina si el paciente tiene un conforneo de más de 14. Y listo, médico. Eso es todo por la clase de enterocolitis necrotizante el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, también en TikTok y en nuestra página web. Muchas gracias. Nos vemos en una siguiente emisión.